Saludo, mi nombre es Juliet Contreras Amun. Esta es la tarea 1, Introducción al análisis de circuitos del curso de Física Electrónica Código 10414 de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, y esta es mi identificación. Bueno, les voy a hablar sobre unos conceptos fundamentales que son carga eléctrica, corriente eléctrica, tensión, energía y una pregunta problematizadora. Vamos con carga eléctrica. Los átomos están constituidos por un núcleo y una corteza. Órbitas en el núcleo se encuentran muy firmemente unidos los protones y los neutrones. Los protones tienen carga positiva y los neutrones no tienen carga. Alrededor del núcleo se encuentran las órbitas donde se encuentran girando sobre ellas los electrones. Es decir, que una carga eléctrica es una propiedad de la materia que permite saber el grado de electrificación de un cuerpo. Las unidades de la carga eléctrica se miden en la unidad C, Coulomb. Y hay dos tipos de carga eléctrica: carga positiva y negativa. Un cuerpo tiene carga positiva cuando el cuerpo pierde electrones, y un cuerpo tiene carga negativa cuando el cuerpo gana electrones. La carga eléctrica elemental es la de electrón. El electrón es la partícula elemental que lleva la menor carga eléctrica negativa que se puede aislar. Para denominar la carga se utiliza la letra Q y para la unidad la C. Ejemplo, Q es igual a 5C, que sería Coulomb. Los protones son de carga eléctrica positiva y se repelan entre sí. Los electrones son de carga eléctrica negativa y se repelen entre sí, y los neutrones no tienen carga eléctrica. Cargas del mismo signo se repelan y cargas del signo contrario se atraen. Tenemos la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es el transporte de carga eléctrica. Este transporte se realiza principalmente a través del movimiento de electrones, a través de conductores y semiconductores bajo la influencia de una diferencia de potencial. Según el Sistema Internacional de Unidades, la corriente eléctrica se expresa Coulomb sobre segundos, su unidad denominada amperios. La corriente es comúnmente de dos tipos y depende de su variación respecto al tiempo. Si se mantiene constante en el tiempo se llama corriente continua o corriente directa. Si varía con respecto al tiempo se llama corriente alterna. Tenemos la tensión. El voltaje, tensión a diferencia de potencial, es la presión que ejerce una fuente de suministro de energía eléctrica o fuerza electromotriz FEM sobre las cargas eléctricas o electrones en un circuito eléctrico cerrado para que se establezca el flujo de una corriente eléctrica. A mayor diferencia de potencial o presión que ejerza una fuente de FEM sobre las cargas eléctricas o electrones contenidos en un conductor, mayor será el voltaje o tensión existente en un circuito que corresponde a ese conductor. Ejemplo puede ser generar una luz. En otras palabras, la tensión o diferencia de potencial es el impulso que necesita una carga eléctrica para que pueda fluir por el conductor de un circuito eléctrico cerrado, y este movimiento de las cargas eléctricas por el circuito se establece a partir del polo negativo de la fuente FEM hasta el polo positivo de la propia fuente. Para poder medir la tensión se utiliza un instrumento que se llama volímetro. La tensión sería igual a presión y se mide en voltios. La energía se define como la capacidad de un cuerpo o sustancias para poder realizar un trabajo. Es una fuente de energía renovable que se obtiene mediante el movimiento de cargas eléctricas, electrones, que se producen en el interior de materiales conductores, por ejemplo cables metálicos como el cobre, y la energía como tal ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Tenemos la pregunta problematizadora, que es: ¿cuál es la diferencia fundamental entre la corriente alterna y directa? Bueno, la corriente alterna la podemos encontrar en los postes de luz, o sea, en conexiones en nuestros hogares, y trabajan con voltajes muy altos. De la corriente alterna son como para cosas industriales, como para las fábricas y todo eso, y la corriente alterna está constantemente cambiando su polaridad y alterna constantemente entre positivo y negativo. Ella no sirve para dispositivos electrónicos, pero sirve para transformar energía a grandes distancias, y tiene aplicaciones en alto voltaje en la generación, transmisión y distribución de potencia para administrar a las casas, edificios y negocios. Y la corriente directa o continua fluye en un solo sentido, ejemplo como una pila o una batería, donde los electrones fluyen continuamente desde el terminal negativo hasta el terminal positivo, y trabaja con voltajes muy pequeños y son como para la utilización de aparatos electrónicos que nos rodean, y trabajan con corriente directa como aviones y carros. Aquí tenemos la bibliografía y eso era todo.
Muchas gracias.